a las liberalizaciones y a la competencia, al control presupuestario y a la racionalización del gasto público y las reducciones de impuestos. Se crearon en España casi 5 millones de puestos de trabajo, el PIB español creció todos los años por encima del 2%, en una medida del 3.4%, con un total agregado del 64% en una cantidad de 8 años. En ese tiempo se pasó del 78 al 87% de la renta media de la Unión Europea. El déficit público bajó del 6% del PIB hasta lograr el equilibrio presupuestario y asimismo durante sus gobiernos tuvieron lugar las 2 primeras bajadas de impuestos sobre la renta en la democracia española. Nos acompaña por segunda ocasión en un ENARE el expresidente del gobierno español, para quien pido un caluroso aplauso, José María Aznar. Muy buenas tardes, señor presidente ENARE, señor presidente de ANEP, querido amigo Jorge Dabú, muy distinguidas autoridades, muy distinguidos miembros del cuerpo diplomático, señor embajador de España, queridas amigas y amigos. Yo quiero agradecer en primer lugar mucho a la Asociación Nacional de la Empresa Privada la oportunidad que me da de visitar de nuevo El Salvador, país al que respeto y admiro, y con el que en tantas ocasiones he tenido la oportunidad de cooperar, en el que tantos amigos he podido hacer. Y agradezco de manera muy especial la invitación para compartir con todos ustedes algunas ideas sobre temas tan importantes como es la lucha contra la corrupción y lo que ello significa para el desarrollo y la prosperidad económica de los países. Soy muy consciente que desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, El Salvador ha dado grandes pasos para fortalecer sus instituciones, preservar la paz y expandir el crecimiento económico para reducir la pobreza y consolidar las clases medias. Pero aún queda mucho por hacer. La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico son expresiones de una corrupción estructural que afecta a la vida cotidiana de los salvadoreños y que pone en riesgo muchos de los avances logrados hasta ahora. Por eso mi primer mensaje es que con más fortaleza institucional y con un Estado bien organizado habría menos problemas. Quiere decir que ninguna sociedad está libre del riesgo de contar en su seno con individuos corruptos. Los gobiernos, la administración pública, las empresas, la justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil están integradas por seres humanos que toman decisiones y en el ejercicio de esa toma de decisiones tienen el poder de cambiar el valor de las cosas o el curso de los acontecimientos. Una sociedad de ciudadanos virtuosos es sencillamente imposible. Pero sí está en nuestra mano y es nuestro deber fortalecer las instituciones democráticas para que el Estado pueda poner freno a la corrupción haciendo uso adecuado de la ley, de la seguridad y de la justicia. Y en ese sentido, y en primer lugar, respetar y hacer respetar la Constitución es el primer paso para garantizar una sociedad con menos corrupción. La corrupción encuentra su mejor aliado en la ausencia o debilidad de los límites y de los controles del poder. El único camino para combatir la corrupción es promover reformas que fortalezcan el Estado de Derecho, que fortalezcan el Estado y el Estado de Derecho, que establezcan límites al poder, que garanticen la igualdad de oportunidades e introduzcan mecanismos de transparencia en todos los niveles
y ámbitos de la Administración. El respeto a la ley es la mejor garantía y para ello es necesario un Estado bien organizado, que no necesita ser ni un Estado grande ni un Estado que intervenga en todo y mucho menos en todo aquello en lo que no debe intervenir. La separación de poderes es un pilar fundamental de la democracia liberal. Cuanto más independientes del poder político y más profesionales sean la justicia, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, entre otros, menos posibilidades habrá de que la corrupción prospere. La responsabilidad del Estado en una democracia moderna no es solo garantizar que estas instituciones funcionen con independencia, sino también que cuenten con los medios adecuados para responder todos los retos y amenazas que deben afrontar y con mecanismos de control que las brinden de la influencia de quienes buscan corromperlas. Pues bien, resulta paradójico que algunos hayan buscado en el populismo la respuesta a la corrupción. Y basta mirar lo que ha ocurrido los últimos años en algunos países de América Latina para comprender que aquellos que han optado por el fortalecimiento institucional, la transparencia y las reformas están en el camino correcto, mientras que los que optaron por el desmantelamiento de la democracia, el populismo y el totalitarismo del siglo XXI están al borde del precipicio. Este último siglo ha sido para todos el más próspero de la historia, el más próspero además para millones de personas, y precisamente aquellos países que más se han desarrollado y más han prosperado son precisamente aquellos en los que la democracia y su sistema de controles y balances ha funcionado mejor. El populismo intenta beneficiarse del sistema democrático para cambiar las reglas del juego, apropiarse de las instituciones y desmantelar la democracia. Los países más corruptos del mundo, repito, los países más corruptos del mundo, son precisamente aquellos en los que el populismo ha llegado al poder mediante un discurso basado en la ruptura con el Estado de Derecho. Una ruptura que se ha apoyado en la frustración de muchos ciudadanos ante los fallos de los mecanismos democráticos de autocontrol. La frustración de esos ciudadanos es comprensible, pero la respuesta que se necesita es justo la contraria. Necesitamos más y mejor democracia, no el vaciamiento o la destrucción de las instituciones democráticas. Cuando a cualquier político o funcionario se le da el poder de cambiar el valor de las cosas mediante una decisión personal, sin que exista el contrapeso de la ley, se abre una puerta muy peligrosa a la arbitrariedad y a la corrupción. Y cuando se debilitan las instituciones y el Estado desaparece, hay potentes mecanismos exógenos que toman el control de la sociedad. Eso es lo que ha ocurrido en algunos países de América Latina, en los que determinados grupos de poder e incluso el narcotráfico y el crimen organizado han terminado sustituyendo al Estado. El Salvador no es ajeno a esa amenaza. Para combatir la corrupción no basta con fortalecer las instituciones. Es necesario regenerar y revitalizar la política como un pilar fundamental de la sociedad abierta. La política es necesaria tanto para hacer frente a las amenazas contra la democracia como para preservar sus grandes logros y hacer realidad sus oportunidades. Soy muy consciente del mal momento que vive la política en todo el mundo y tampoco El Salvador
tenía que ser y tenía por qué ser una excepción en eso. Pero aunque parezca paradójico, en el mundo de hoy sobran muchas cosas, pero falta precisamente política. No nos sobra política, nos falta buena política. No nos sobran políticos, nos faltan buenos políticos. Para acabar con la corrupción no basta tampoco con fortalecer las instituciones y ejercer la política. Las ideas importan, e importan mucho. Las ideas no son una mera distracción en el ejercicio de la política. Y yo quiero decir que en esta época de la inmediatez, de los mensajes rápidos, de las respuestas emocionales, las ideas y los proyectos de largo alcance y largo recorrido son más importantes que nunca. Si existen políticas diferentes, es porque se fundamentan en ideas diferentes. Creer que se puede sustituir la política por la gestión, simplemente la gestión, o por una mera pulsión de poder, es un gravísimo error que deteriora aún más las relaciones entre gobernantes y gobernados. Las ideas tienen que alimentar sin dogmatismo un proyecto político de lo que se quiere hacer con el poder. No se puede llegar al gobierno y al poder para estar en él, para vivir de él o para abusar de él, sino con un proyecto político al servicio de una fuerte ambición, de unas ideas de la prosperidad de los ciudadanos. Y si las ideas son expulsadas de la política, o si las ideas que prevalecen son aquellas ideas fracasadas del totalitarismo y del populismo, no habrá en nuestras sociedades regeneración posible. Y lo que tendremos que plantearnos no será cómo regenerar la política, sino cómo rescatarla de su destrucción. Finalmente, para fortalecer las instituciones democráticas y proponer reformas que regeneren la política mediante el poder de las ideas, son necesarios partidos políticos, no liderazgos personalistas. Y quiero decir que la tendencia a desideologizar los partidos no es modernizarlos, es dejar un vacío que el populismo ocupa rápidamente. Es necesario transformar los partidos políticos en organizaciones modernas, transparentes y democráticas. Los partidos son elementos sustanciales en una sociedad democrática. Y los ciudadanos tienden solo a confiar en partidos solventes y bien organizados, en torno a líderes y programas lo suficientemente ambiciosos como para ofrecer proyectos al país y promover las reformas que nuestras sociedades necesitan. La frustración no es fruto de un sistema político o electoral determinado, como demuestra el hecho de que afecta por igual a países de todos los continentes y de trayectorias democráticas bien diferentes. Como el populismo no es un mal hoy geográficamente concentrado, sino que afecta a diversos continentes y a países muy distintos, incluso a los más desarrollados y poderosos. El denominador común de la frustración que existe es la incapacidad de los partidos para conectar con la sociedad y para servir como canales de participación de los ciudadanos. Por eso yo soy de los que dice en este momento, como expresaba antes, que no sobra política. Falta política en las sociedades de hoy y sobra espectáculo. Faltan proyectos serios y de largo alcance y sobra activismo y tacticismo del corto plazo.
Falta visión histórica y sobran ambiciones personales poco fundadas. Y faltan valores morales profundos a la hora de conformar una sociedad y de tomar decisiones. Y sobran tópicos inútiles. Falta entender que cualquier sociedad tiene que sustentarse en un conjunto de valores morales que hagan su consistencia y su sustento posible, y que no se puede ser neutral en todo, indiferente en todo, absentista en todo, sino que hay que elegir, hay que decidir, hay que actuar y hay que ser responsable para medir bien cuál es el servicio que podemos prestar a cada una de nuestras sociedades todos los días en nuestra responsabilidad. Permítame que en la segunda parte de esta intervención me refiera a otro elemento fundamental de la lucha contra la corrupción y la prosperidad en El Salvador y en todas partes, que es el desarrollo económico. Igual no hace falta que yo haga un elogio de la libre empresa aquí, pero por si acaso lo voy a hacer. Y no hace falta alargarse mucho. Yo soy partidario de la libre empresa. Soy partidario de la libre competencia, soy partidario del libre comercio, soy partidario de cuanto más competencia y más libertad haya, mejor. Soy partidario de cuantas más empresas hayas en un país, mejor. Soy partidario de cuanto más empresas haya, más oportunidades hay y más trabajo hay. Y no hay nada peor que una legislación del Estado, no hay nada peor que unas legislaciones públicas que constriñen el desarrollo empresarial, que constriñen la constitución de empresas, las oportunidades, el trabajo, la legalidad, la contribución al Estado, el pago de impuestos, el sistema de pensiones, el sistema fiscal, depende en un país de que haya cada vez más empresas y que esas empresas estén bien acopladas en el sistema competitivo y productivo del mundo de hoy. Y eso quiere decir que cuanto más libertad haya, mejor. Yo podría decir este magnífico pancarta, letrero, mural, como se le pueda llamar, que dice nada. Si lo sustituyésemos con un país, con un mapa del mundo, yo podría decir, díganme cuáles son los países más prósperos del mundo, díganme cuáles son los países más poderosos del mundo, díganme cuáles son los países más libres del mundo, díganme cuáles son los países que suscitan más confianza y credibilidad en el mundo. Y en todos aquellos está la respuesta de la credibilidad, la confianza, el Estado de Derecho y lo que es la libertad de la creación de empresa y la libertad de oportunidades para la gente. Un gobernante puede tener aciertos y equivocaciones y nadie tiene solo aciertos y nadie tiene solo equivocaciones. Lo que hay que procurar es que haya más aciertos que equivocaciones. Pero sobre todo un gobernante nunca debe olvidar que su tarea fundamental es crear los elementos básicos para dar oportunidades a las personas. Eso es legalidad, eso es lucha contra la corrupción, eso es fortalecer el Estado y eso es favorecer lo que significa la buena salud y el futuro de una nación y de un pueblo. Pues bien, puede parecer que el futuro inmediato se presenta poco halagüeño para la economía salvadoreña. Durante los últimos años, las reducidas tasas de empleo, el creciente déficit fiscal y la elevada deuda pública han sido un problema en El Salvador. Y como consecuencia, las tasas de crecimiento económico han sido débiles, tanto que el Producto Interno Bruto de El Salvador es de los más reducidos de la región. Yo sé bien que se han operado múltiples reformas durante los últimos años, entre ellas, por ejemplo, las tributarias, pero también creo que a la luz de los hechos no parece que hayan sido tan efectivas como cabría esperar. Sin duda, la debilidad de las instituciones públicas, la corrupción y la evidente necesidad de mejora en materia de rendición de cuentas no han ayudado.
Al contrario, todos esos son elementos que amenazan a la democracia y al desarrollo económico y social de un país. Y a nadie se le escapa que a día de hoy, y por eso no es una casualidad, este acto y estos asuntos que tratamos, la corrupción es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan muchos países, y también El Salvador. La crisis ha tenido un impacto muy negativo sobre todos los indicadores económicos, es cierto, pero problemas como el de la corrupción agravan aún más la delicada situación por la que atraviesan algunas economías y también la salvadoreña. La corrupción incrementa la economía sumergida y eso va en detrimento del interés del Estado y de todos los ciudadanos. Reduce la efectividad de las políticas económicas y eso va en detrimento de la nación, del Estado y de todos los ciudadanos. Genera desconfianza por toda la ciudadanía y eso va en detrimento del futuro de la nación, de la credibilidad y de la confianza en el Estado. Pero sobre todo también ahuyenta a los inversores, mermando y limitando enormemente la capacidad de crecimiento de una economía. Yo estoy dispuesto a seguir aprendiendo muchas cosas porque me considero todavía una persona lo suficientemente joven para seguir aprendiendo. Y hasta que deje de existir procuraré seguir aprendiendo, pero nadie me ha explicado todavía cómo es posible que una economía crezca si no hay la inversión suficiente para que produzca ese crecimiento y la generación de oportunidades de empleo. ¿Y qué puede ser peor que esto? Yo pregunto. Si no hay inversiones, no hay competitividad, no hay crecimiento, no hay oportunidades, no hay trabajo y lo que hay, finalmente, es más ilegalidad, más informalidad y más corrupción. Y para que haya inversiones, la existencia de un marco jurídico estable que garantice derechos y provea seguridad y de una administración transparente y responsable son requisitos imprescindibles para atraer la inversión y para combatir la corrupción. El crecimiento económico y la prosperidad de un país pasan necesariamente por ahí, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y no nos debemos olvidar de una regla fundamental. En el mundo globalizado de hoy, como el no globalizado de ayer, pero en el globalizado de hoy, en el mundo de la renovación tecnológica de hoy, el primer factor competitivo, el primero, es tener unas buenas instituciones democráticas. El primero. El país que tiene unas instituciones democráticas fuertes es el país que parte de una ventaja competitiva mejor y mayor sobre todos los demás. Pasa por eso, por el refuerzo de la transparencia y la penalización de la falta de honradez política y empresarial. Y no hay desarrollo posible sin instituciones como las que he mencionado anteriormente. Algunos podrán decir que hasta aquí el panorama no es demasiado alentador. Crisis, déficit, deuda, desempleo, corrupción, debilidad institucional. Frente a una situación así, es fácil pensar que cualquier periodo pasado es mejor que el actual. Pero no estamos aquí para hablar del pasado, ni siquiera del presente. Estamos aquí para hablar del futuro, para hablar de las fuerzas que impulsarán la recuperación y el crecimiento de El Salvador. Y estamos aquí para hablar de oportunidades. Y el primer mensaje es claro en este punto. Ningún país llega a una situación así por casualidad. Ningún país puede hacer análisis de decir, vaya, qué mala suerte tenemos. O puede decir, vaya, todos los astros se han juntado contra nosotros. No.
No hay ninguna conjuración astral. No todos los dados han caído en el peor sentido o con la peor fortuna. No. Cada país es responsable de lo que hace. Y no se llega a ninguna situación por casualidad. Ni a las buenas situaciones, ni a las situaciones preocupantes. Permítanme decir algo en lo cual yo creo muy sencillamente. Las buenas ideas suelen producir buenos resultados y las malas ideas suelen producir malos resultados. Habrá quien diga, también se puede empatar como el Manchester City y el Real Madrid esta tarde, también, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de ideas y de resultados. Y quiero decirles que desde luego en mi experiencia, los malos resultados son siempre consecuencias de la aplicación de malas políticas. Obviamente nadie me tiene que explicar que existen factores externos que escapan al control de los gobiernos. Pero nadie me tiene que explicar que mantener la casa en orden, bien limpia y bien aireada es la mejor receta para tener un país próspero, seguro y capaz de conseguir el futuro. El segundo de los mensajes es también claro. Las reformas son necesarias. Y con las reformas pasa una cosa. Cuando las cosas van mal, hay gobernantes malos que dicen, no es el momento de hacer las reformas. Y cuando las cosas van bien, hay gobernantes malos que dicen, ahora que van bien, tampoco es el momento de hacer las reformas. Pues bien, las reformas son necesarias y fundamentalmente, como decía, el fortalecimiento de las instituciones democráticas debe ser una de las prioridades del futuro de El Salvador. Y para ello no basta con buenas promesas ni buenas intenciones. No basta con presentar medidas parciales ni con responder a los hechos consumados. Eso es importante, pero no es suficiente. Hace falta un programa de acción, hace falta un Estado eficaz, y hace falta la aplicación y la articulación de un Estado de derecho, es decir, de un Estado capaz de cumplir con su función esencial de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, no de meterse donde nadie le llama, sino de garantizar la seguridad, la vida, los derechos y las libertades de los ciudadanos, que eso es la obligación del Estado. Un Estado que tenga la legitimidad y que poco a poco, generando confianza, tenga también los medios. Y eso implica leyes buenas, que se cumplan. Lo importante de la ley es que exista, es que se cumpla, es que se respete. Hace falta instituciones sólidas que merezcan la confianza ciudadana. Hacen falta jueces independientes que apliquen la ley sin sesgos ni cálculos de oportunidad. Y esta hay que saber que es una tarea larga que necesita acuerdos sociales, acuerdos de largo alcance, que necesita visión histórica, generosidad, mucha perseverancia y una gran dosis de decisión y de coraje. Pero también déjenme decirles que hacen falta reformas económicas de calado. El Salvador no es el primer país en sufrir las consecuencias de una crisis económica, ni tampoco, por supuesto, será el último. Y como yo siempre digo, de las crisis económicas se acaba saliendo. Tardas más, tardas menos. Lo peor son las crisis políticas. Cuando un país entra en crisis política es cuando entra en una dinámica en la que es mucho más difícil salir que de las crisis económicas. Puedo decir que al contrario,
Son muchas las economías que han padecido situaciones muy difíciles y han conseguido salir adelante, lo cual nos permite extraer algunas lecciones de experiencias pasadas. Y tomemos, y déjenme que tome brevemente el caso de España, que también ha sufrido una reciente crisis económica de extraordinaria envergadura y de extraordinaria dureza. Y también tengo que recordar que durante mis años como presidente del Gobierno de España, en 1996 al 2004, antes de esos años, España también padeció una importante crisis económica. Fueron tiempos difíciles. Nos encontrábamos, como digo, en una profunda crisis. La tasa de desempleo había alcanzado el 23% de la población activa. La estructura económica del país se había quedado anticuada. No había una auténtica competencia en el mercado de bienes y servicios. El sector público era una rémora para la prosperidad de la sociedad española. Teníamos un alto déficit y un muy elevado endeudamiento. La economía española necesitaba decisiones rápidas y sobre todo reformas estructurales que permitieran superar esas dificultades. Pusimos en marcha un ambicioso programa de reformas en el que la estabilidad fiscal y las reformas económicas estructurales eran los pilares centrales. Los resultados llegaron incluso antes de lo esperado. Tras 8 años de gobierno, la renta per cápita de España se había incrementado en un 30%. La economía había creado más de 5 millones de empleos. La tasa de paro se había reducido a menos de la mitad. El gasto público había caído por debajo del 40% del Producto Interior Bruto. El déficit no existía. Había equilibrios presupuestarios en las cuentas públicas y una ley de estabilidad presupuestaria exigía que todas las administraciones tenían que tener equilibrio presupuestario. El endeudamiento público bajó del 70 al 38%. Es decir, al final de esos 8 años, yo puedo decir con legítima satisfacción y orgullo, también con mucha modestia, que legué el país más próspero de la historia de España. No el país más próspero de la historia de la democracia española, el país más próspero de toda la historia de España. Digo esto porque el caso español también puede ser referencia para El Salvador. No hay ninguna razón para que aquello que hicieron los españoles no lo puedan hacer los salvadoreños. Y de hecho, la hoja de ruta que El Salvador necesita hoy es muy parecida a la que España siguió entonces. Y todo lo anterior puede resumirse en pocas palabras. El Salvador necesita credibilidad. Y en el siglo XXI, generar confianza y credibilidad entre los distintos agentes económicos es condición necesaria para crecer y prosperar. Sin confianza y sin credibilidad no hay sociedad estable ni sociedad próspera. Y generar la confianza necesaria en sectores estratégicos es esencial para atraer inversiones a través del establecimiento de un marco jurídico claro y seguro y también de la consolidación de instituciones democráticas, transparentes y responsables. Y la mejora de la seguridad diaria de los ciudadanos, porque permítanme decirles que no puede haber prosperidad sin seguridad. Nadie va a invertir en países inseguros, en países sin marcos estables jurídicos seguros y en países donde el marco para la inversión no sea favorable. Y eso genera cada vez más distancia entre unos y otros países. Por eso, para volver a las oportunidades de la prosperidad en El Salvador,
La recuperación de la confianza y la credibilidad son las palabras esenciales. Cuando se quiere actuar en la vida por uno mismo, cuando se quiere crear una familia, cuando se quiere crear una empresa, cuando se quiere iniciar una actividad, o hay confianza y se genera credibilidad, o es imposible hacerlo. Y para ello eso depende de dos factores claves, en mi opinión. Reformas económicas estructurales necesarias para garantizar el crecimiento sostenible y el empleo en el largo plazo, y la disciplina fiscal necesaria, que significa no gastar más de lo que uno tiene y que significa no endeudarse lo que uno no debe endeudarse, que significa no tomar lo que es de los demás y que significa tener unos presupuestos estables que sean un ejemplo de confianza y de credibilidad. Pues bien, no hay ninguna razón para que El Salvador no pueda superar circunstancias complicadas y abrirse a un futuro de oportunidades y de esperanza. Yo ya lo he vivido, lo viví en España y lo vi también en El Salvador. Me gustaría volverlo a vivir en España y me gustaría volver a verlo en El Salvador. Y como me gustaría volver a verlo, por eso me he permitido hablarles con alguna sinceridad y con alguna claridad. Yo fui un político, ahora soy, aunque algunos dicen, un político retirado, lo que quieran, pero actúo con la libertad para decir aquello en lo que creo y aquello que me parece que es lo mejor. Y les quiero decir, yo creo en las posibilidades de este país. Pónganlo en marcha y El Salvador tiene un futuro próspero y seguro. Muchísimas gracias a todos por su invitación.